llorando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Que el Señor haga de cada uno de nosotros siervos que puedan honrarle a Él, que puedan glorificarle a Él, ¿sí? ¿Cantamos juntos? Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida en mi favor. Corre en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
Bueno, quiero invitar a todos los hombres de la iglesia a participar de la reunión de discipulado de hombres los lunes a las 20 horas. Estos días que está frío incluso, incorporamos a veces alguna comidita, algún guisito, así que están todos los varones invitados a participar de esta reunión. Todos los miércoles a las 19:30 nos encontramos para orar. Los días jueves se realiza la reunión de damas a las 15:30 horas. La esperamos a todas. En el Ministerio de Matrimonios trabajamos con discipulados para noviazgos, que lo hacemos los días sábados, y después hay 3 discipulados, uno los días jueves a las 20 horas en la casa de Luis y Laura, y los días viernes también a las 20 horas, uno en la casa de Santiago y Pamela y otro en la casa de Alfredo e Isabel. También tenemos una reunión mensual los últimos viernes de cada mes, en la cual participamos noviazgos y matrimonios. Esperamos que puedan acompañarnos y que estén orando por este ministerio. Todos los jueves 20:30 tenemos un tiempo de discipulado juntos en el que podemos compartir versículos y también alabar juntos al Señor. Los esperamos. Todos los sábados tenemos escuelita a las 3 de la tarde. Todos los sábados a las 18:30 tenemos la reunión de preadolescentes. Los esperamos. Los sábados tenemos nuestras reuniones de jóvenes y adolescentes a las 20 horas, con un tiempo de alabanza y un tiempo de juegos y de predicación. Los esperamos. Los domingos a las 7 se estrena el devocional del canal de YouTube de la iglesia. Los domingos en la mañana tenemos nuestros ensayos de alabanza a las 9:30 de la mañana. Ensayamos 1 hora y media para la reunión de jóvenes del próximo sábado y después otra hora más para el culto de esa misma noche. Estamos viajando a la ciudad de Fraiventos todos los domingos para tener un culto a las 10 de la mañana y proyectamos tener en brevedad reuniones con hombres y hacer evangelismo puerta a puerta. Bueno, los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos el discipulado para todos los hermanos que en la semana no pueden asistir a sus discipulados. Pueden venir el domingo a las 10:30 de la mañana. Les esperamos. Acerca de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, soportando las pruebas con fortaleza. Todos los domingos 19:30 horas los esperamos en nuestro canal de Facebook para el envío. Bueno, los domingos los invitamos a nuestra cantina acá, Pro Templo, así que los invitamos a compartir algo rico. Queremos recordar a todos los hermanos que el primer domingo del mes, cuando es la Santa Cena, ahí traemos alimentos no perecederos para colaborar con aquellos hermanos que tienen necesidades. Por lo tanto, invitamos a todos a que puedan colaborar con esto. Para las ofrendas tenemos 2 sobres, uno blanco y el otro verde. Como dijera Felipe, nosotros tenemos 2 sobres, uno en el que presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y el otro, que es verde, como dice Felipe, que es Pro Templo, que es con la finalidad de continuar pagando la cuota de nuestro terreno. Es una bendición el aporte de cada uno. Bueno, ¿de qué venimos hablando en este mes? Venimos hablando de la santidad y de la lucha espiritual. Cuando nosotros enfrentamos la lucha espiritual, vamos creciendo en santidad, ¿no? Pero no podemos dejar de luchar y aceptar
esa realidad que nos toca como cristianos y enfrentarla, porque hay una tendencia también a dejarse vencer por las adversidades, por el ataque del enemigo, por los problemas que nos invaden, nos absorben. Y el cristiano no puede bajar los brazos. El Espíritu Santo está en nuestro interior actuando y tenemos que dejarlo actuar. Y es ahí, hermano, en la lucha que uno va creciendo espiritualmente, ¿no? Sin entregarse. Sabiendo que, bueno, que muchos hermanos también están padeciendo muchas luchas en distintos lugares. Nosotros no somos los únicos. Y hay una iglesia también que nos está sosteniendo en oración. Y entonces hay que enfrentar la lucha espiritual con todo, ¿no? Sin aflojarle. Venimos hablando del control de nuestros malos deseos, ese es el lema. Y hemos venido leyendo la carta de Santiago, especialmente el capítulo 1. Aunque hoy quiero comenzar con el capítulo 4, Santiago 4, versículo 5. Y vamos a comenzar por ahí. Y el título de esta meditación, de esta, digamos, podemos decir, esta reflexión bíblica, porque la idea es que podamos pensar juntos, tomar nota, ¿no?, de algunos pasajes bíblicos. El nombre que le puse es el que viene después, fortaleza para orar. Fortaleza para orar. ¿Ok? Hermanos, no es fácil orar en medio de la lucha y de las pruebas. Díganmelo ustedes, siendo sinceros. ¿Quién se pone a orar a veces, no, cuando hay desánimo, no, cuando hay decisiones difíciles por tomar, en donde hay mucha confusión en nuestra mente, mucha información, ¿no? Entonces uno queda confundido y le cuesta orar. El Espíritu Santo vive en ti y en mí. Y veamos lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y bueno, quiero comenzar con esto, ¿no? Quiero comenzar con esta declaración que aparece a modo de pregunta, pero que es una afirmación al mismo tiempo, ¿no? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nosotros somos morada del Espíritu Santo, hermanos. Él nos anhela celosamente. Hay celo de parte del Espíritu Santo para que glorifiquemos a Cristo, para que nosotros promocionemos la causa de Cristo y vivamos por y para Él. Por eso nos anhela el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, tenemos que orar por esto. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo no se apague en nosotros. Qué triste es tener el Espíritu Santo de Dios apagado en nuestro interior, hermano. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermano, cuando oremos, cuando nos sentemos en nuestra casa para orar, o arrodillados, o parados, o sentados, hagámoslo en el Espíritu. Orar en el Espíritu, que es algo que uno no hace comúnmente. Uno muchas veces tiene la listita de oración allí, cuando tiene la lista de oración, ¿no? Si no, se sentó allí y hasta no sabe ni para dónde agarrar cuando ora. Se sentó, tomó la decisión, pero hay tanta confusión muchas veces, hay tantos motivos también, hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor que a veces uno no sabe ni cómo empezar a orar. Entonces, hermano, tenemos que orar en el Espíritu, porque Él está morando en nosotros y Él nos anhela celosamente para acercarnos más al Señor. Oremos en el Espíritu, seamos conscientes de que contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Veamos otros pasajes más para seguir profundizando en el tema. Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice, ¿no? Bueno, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No es cualquier oración esta. Miren que nosotros a veces, hermanos, hemos desaprendido en nuestra vida espiritual a orar bien, orar en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. O sea, tiene que haber perseverancia también en la oración. Y súplica por todos los santos. Pasamos a otro pasaje, Judas, versículo 20. Recuerde que Judas está al final de la Biblia, sobre el final, y tiene un capítulo solo. Vamos a leer el versículo 20 de Judas. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo la Biblia exhorta esto, no? Insiste en esto. Orando en el Espíritu Santo. No dice orando nada más. Orando en el Espíritu Santo. Esa tiene que ser nuestra oración, no es cualquier oración, hermanos. Y vayamos entonces a Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Espíritu está con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo está intercediendo, hermano. Cuando nosotros oramos, cuando estamos pidiendo al Señor, clamando al Espíritu Santo con gemidos indecibles, Él está intercediendo. Nosotros llegamos en oración, muchas veces no sabemos ni cómo orar, y nuestro corazón no viene bien. Muchas veces no sabemos ni cómo pedir, porque a veces dice la palabra que el Señor no escucha nuestra oración porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, ¿no? Hay egoísmo a la hora de pedir, es como que nos acercamos ante Dios reclamando. Pero es el Espíritu Santo el que está intercediendo por nosotros cuando oramos. Entonces, hermanos, la oración es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que practicar esta acción, es hablar con Dios, no es repetir frases como nos enseñan otras religiones tradicionales. Es un privilegio maravilloso estar hablando con Dios, con el Dios creador, con el Dios omnipotente, con aquel que es nuestro Padre. ¡Qué privilegio! Ahora, la oración también es nuestro más grande servicio al Señor. Nosotros servimos al Señor cuando oramos. A veces nos presentamos a Él de una forma tal que forzamos para que Él nos sirva a nosotros. Espero que no te haya pasado eso, a mí sí. Y tengo que reconocerlo. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no se resolvió de esta forma? ¿Por qué tuvo que ser de esta? Forzando, ¿no? Para que Dios nos sirva a nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que buscar su voluntad, y al buscar su voluntad le servimos. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero quiero conocer tu voluntad. Quiero conocer tu propósito en esta situación que me está tocando enfrentar. Entonces la oración es un privilegio inmenso, grande, que tenemos los hijos de Dios, pero también la oración es nuestro más grande servicio. Pero también hay algo negativo en esto, para muchos cristianos. Espero que vos no estés comprendido en esta categoría,
Pero la oración para muchos es el más grande fracaso en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque parece que nuestras oraciones nunca son contestadas. Y oramos y no pasa nada. Y seguimos y no pasa nada. Y nosotros sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Alguno me dirá, bueno, cuando Dios demora en responder una oración, es porque Él está queriendo desarrollar nuestra paciencia. Pero en algunos casos Dios no responde directamente nuestras oraciones. Y tenemos que examinar, de acuerdo a la palabra del Señor, por qué eso ocurre. Voy a otro pasaje de la Biblia. Isaías 1:15, Antiguo Testamento. Y habla de una oración no contestada acá, ¿no? ¿Por qué? Porque dice el escritor, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Dios está diciendo eso. Cuando ustedes extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros, de ustedes, mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es indudable que hay oraciones que Dios no escucha, que no llegan delante del trono de Dios. Por más que oremos, hay cosas que no le agradan al Señor. Y por lo tanto nuestras oraciones no son escuchadas por el Señor. Entonces, una vez más, tenemos que meditar en cuanto a esto. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué mi oración no tiene poder? Soy un hijo de Dios, cuento con el Espíritu Santo. ¿Pero qué está pasando? El Señor no responde mis oraciones. Y la respuesta es porque no oramos en el Espíritu Santo. Y hoy quiero machacar en este punto. Necesitamos orar en el Espíritu. Y si no hemos aprendido aún, es tiempo de aprender a orar en el Espíritu Santo. Lo dice la palabra del Señor, orando en el Espíritu Santo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Sí, hermanos. El orar en el Espíritu cambiará nuestra oración. Es más, cuando uno no tiene ánimo de orar y se prepara para orar, pero cuando empieza a orar resulta que se distrae. Cualquier cosa hace con que uno se desenfoque, hasta se olvide de cómo empezó la oración. Y cualquier cosa interrumpe nuestra concentración. Yo quiero decirles que cuando uno ora en el Espíritu, Él nos da fortaleza para orar. Esa es la fortaleza que tenemos, porque es necesario pedirle al Señor que nos dé fortaleza, porque hay una lucha interna en nuestra vida, hay un hombre interior, carnal, que está queriendo que nuestra atención se desenfoque y que no busquemos la voluntad de Dios. Bien, el Señor nos da precisamente fortaleza para orar. Romanos 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay una oración que se hace que es en la carne. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando habla de la carne? Está hablando de nuestra naturaleza no regenerada. Continúa diciendo el versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Una oración en el Espíritu, hermano. Esa es la que nosotros tenemos que aprender y desarrollar. Mire que es muy fácil orar en la carne. ¿Sí? A mí me ha pasado, y si no encaro bien este tema, me va a seguir pasando. Y continúa diciendo los versículos 6 y 7 de Romanos 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro, esa oración carnal, egoísta, humana, me va a llevar a esto, ¿no? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Miren el trabajito que hace la naturaleza vieja en nosotros aquí, que está en lucha
con este Espíritu Santo que está morando en nosotros. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Hay una naturaleza carnal aquí que está en lucha con el Espíritu Santo de Dios. Hay una batalla entre dos naturalezas, el espíritu de la carne y la carne ahí contra el espíritu luchando. Y esto pasa a nosotros día a día, a cada instante, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso es difícil orar. Y hay etapas en nuestra vida en que, bueno, parece que todo va sobre ruedas. Es un deleite orar. Ponemos música, preparamos el ambiente, preparamos la atmósfera, tenemos la palabra, sí, tenemos el cuaderno de oración y lo llevamos y va como sobre ruedas, ¿no? Pero hay otras etapas en las que cuesta llegar a ese lugar y generar una actitud, disponer nuestro cuerpo para hacer esto. ¿Por qué es tan difícil orar? Hay una batalla espiritual. Hay una naturaleza carnal que no está sujeta, dice la palabra, a la ley de Dios. Nuestra naturaleza rechaza la ley de Dios y nosotros estamos en este conflicto. Y esa es nuestra debilidad. Somos débiles. Por eso es necesario fortalecernos para orar. Pedirle al Señor y al Espíritu que habita en nosotros. Necesito tu fortaleza para orar. Pero, qué importante es reconocer que somos débiles, que hay debilidad en nosotros. Porque a veces incurrimos con mucha facilidad en orar. Y a mí me ha tocado conversar muchas veces con personas que me han dicho, bueno, mirá, yo oro, mirá, yo estoy orando por esto, para que el Señor te abra puerta en esto, en lo otro, Y uno escucha esas palabras y uno ve que ahí no hay una búsqueda de la voluntad de Dios. Hay como deseos personales. Y yo estoy orando al Señor por esto, por esto, por esto, por esto. Pero ¿es esa la voluntad de Dios realmente para nosotros? Os ruego por las misericordias del Señor que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero es necesario presentar nuestros cuerpos, y yo me animaría a decir que cuando uno reconoce que es débil, uno se humilla delante del Señor. Por eso es bueno comenzar pidiendo perdón cada vez que oramos, por nuestras faltas, por nuestros pecados, aunque pensemos que no los hayamos cometido en el día, que somos muy hábiles para eso. Señor, hoy me porté bien, ¿no? Es lindo escuchar a los niños la sinceridad que tienen, ¿no? Nuestra sobrina nos decía ayer, le decía al padre, papá, le preguntaba al padre, ¿cómo te fue en la escuelita? Bien, estaba feliz, deseoso, todo. Pero después fueron a hacer un mandado en tal lado y yo me porté mal. Así de frente nomás, ¿no? Yo me porté mal. Claro, nosotros ya elaboraríamos el discurso, ¿verdad? Lo disfrazaríamos, lo diríamos, las circunstancias nos llevaron a actuar y a justificar nuestra conducta. Pero tenemos que reconocer nuestra debilidad y humillarnos delante del Señor, aceptar que somos débiles, reconocer delante del Señor, necesito de ti. Quiero acercarme delante de tu trono, tengo libertad y libre acceso para eso, amén. Pero no sé cómo hacerlo, Señor. Quiero hacerlo en tu propósito, en tu voluntad. Quiero que esta oración sea espiritual, que no sean mis propios deseos los que florezcan. Y yo creo, hermanos, que cuando uno reconoce que es débil, esto puede ser una ventaja. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces Dios nos lleva a la debilidad y a veces nos lleva a una debilidad mayor todavía, porque nosotros seguimos pensando que podemos hacer las cosas en nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia,
Y entonces el Señor nos baja más todavía. Porque es necesario aceptar la debilidad. Porque si aceptamos la debilidad, es ahí cuando acudimos a Él. Y no queremos largarnos por lista propia, como dicen allá en la frontera, ¿no? De forma independiente en nuestros deseos y anhelos. Y entonces ahí comenzamos a ser dependientes del Señor y comenzamos a darnos cuenta de que si somos dependientes de Él, Él nos dará la fuerza para poder entonces encarar nuestras oraciones. Y para que las oraciones sean un deleite, hermano, y no un sufrimiento, y no algo como un ritual que uno tiene que cumplir y que cuesta, y lo tengo que hacer, pero no lo disfruto. El secreto de la fortaleza es entender la debilidad. Por lo tanto, hermano, deja de depender de ti mismo. Segunda de Corintios 12:9, este pasaje aquí, donde el apóstol Pablo dice, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Fue necesario, ¿no? Un emisario de Satanás que me abofetee, ¿no? Que un aguijón en la carne. Sobre el apóstol Pablo, un hombre de fe, una persona que ganó a muchos, que plantó iglesias, que vivió por la causa de Cristo y que padeció por la causa de Cristo, diciendo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ah, sí, hermano. A ese punto tenemos que llegar. Rendidos delante del Señor. Señor, no soy nada. Lo que tengo es porque ha sido bueno conmigo, con mi familia. Lo que soy, lo que logré alcanzar en realidad fue por tu gracia, fue por tu bendición. Fuiste tú el que abriste las puertas, Señor. Y ahí comenzamos, ¿no? Reconociendo nuestra dependencia en Él. La fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, hermanos. Entonces, hay dos formas de orar. Una en la carne. No te va a ir bien. Dios va a esconder tu rostro de esa oración. Cuidado. Y la otra es en esta debilidad, admitiendo nuestra debilidad y confiando absolutamente en el Señor. Ahora bien, hay algunos enemigos que nuestra propia carne permite que afloren para evitar que oremos. Y la forma de responder a esos enemigos es a través de una oración en el Espíritu. Porque si insistimos en seguir orando a nuestra manera, no nos va a ir bien. La primera, la indiferencia. Primer enemigo que evita nuestro tiempo de oración. La indiferencia. Entonces, uno dice, bueno, en realidad yo no oro porque no tengo tiempo de orar. Paso corriendo todo el día, no me da el tiempo. Es más, hasta tengo más horas a nivel laboral o en mis estudios. O llegó la época de los parciales y ya ni tiempo ni para orar tengo, ¿no? Recuerdo una conversación que tuve con un pastor bautista hace un tiempo atrás, en donde estamos hablando de la unidad entre los pastores, cosa que no es fácil, y Fabio sabe de esto, ¿no? Y estábamos hablando de la necesidad de poder tener alguna actividad juntos. Pero no todos los pastores participan. Bueno, esto pasa a nivel de iglesia también, a nivel de ministerios. Y entonces alguien dijo, bueno, pero el tema es que tenemos muchas cosas para hacer, es muy difícil. Algunos trabajan, no es fácil conseguir los días. Además hay que trasladarse, eso genera un costo. No tenemos los recursos para eso, ¿no? Pero no, una vez que nos pusimos a orar, después que terminamos de orar, ya la conversación era esta. Pero si uno se propone, si uno lo quiere hacer, uno lo hace. Salen los recursos, ¿verdad? Dígame si a vos no te ha pasado esto. A donde vos querés ir y te propones ir, vas.
Y aparece el tiempo, aparece el dinero, aparecen los recursos. A donde vos querés estar, ahí. Perdés cuidado que vas a ir. ¿Por qué? Porque querés ir. Entonces, la indiferencia es algo que aflora ahí en nuestro interior y tenemos que reconocer que nosotros no oramos porque no queremos orar. Porque no queremos orar. Es el más grande privilegio que Dios nos ha dado, la oración. Poder comunicarnos directamente con el Creador del cielo, de la tierra, del universo. Pero resulta que no queremos orar. La indiferencia toma el control ahí en nuestra vida, en nuestro corazón. Y empezamos a poner excusas. Y es ahí la carne la que comienza a pagar ese apetito espiritual. Porque la carne es enemigo, es enemistad de Dios. No está sujeto a la ley, no entiende las cosas espirituales. Entonces ahí es donde yo tengo que acudir al Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdame. Pon en mí el querer así como el hacer. De acuerdo a tu voluntad, Señor. ¿Será que no es la voluntad de Dios que oremos? Sí, claro que sí. Y el Señor va a obrar, el Señor va a actuar. Hay algo en nosotros que se revela cada vez que nosotros vamos a orar, cada vez que nosotros pensamos en orar. Hay una apatía interna que nos quiere llevar a hacer otras cosas. Hay otras cosas más importantes que orar. No quiero. Me hago un tiempo después y pasaron las 24 horas y se te fue un día. Y la lucha interna sigue ahí, la vieja naturaleza luchando ahí con este nuevo hombre de carácter divino que tenemos ahí en nuestro interior. ¿Y cómo es que orar en el Espíritu nos va a ayudar en nuestro deseo de orar? A ver qué nos dice la palabra del Señor. Romanos 8:15. Dice así la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba Padre. Sabemos lo que significa esta expresión, Abba Padre. Las dos están en término arameo, ahí, no en el griego, por eso aparecen escritas de esta forma, Abba Padre, que es como una especie de diminutivo de Padre. Es como decirle a Dios, papito. ¿Por qué? Porque hay familiaridad. Y qué bueno es sentirnos familia, como familia de la fe, sabiendo que tenemos un mismo Padre, y que ese Padre está a nuestro alcance. Podemos sentir su abrazo, podemos acudir a Él. Papito. Y dice acá la palabra del Señor que es con su Espíritu que nosotros clamamos, Abba Padre. Esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Hay familiaridad en este término, no es un abuso de confianza. A veces yo he escuchado prédicas que dicen cuidado con cómo nos expresamos delante del Señor. Hay algunos hermanos aquí en la iglesia que oran y se refieren a Dios, gracias papá. No lo veo mal porque el Espíritu Santo nos lleva a acercarnos a nuestro Padre y a desarrollar esa familiaridad con Él, ¿verdad? Ahora, es el Espíritu Santo el que ora en nosotros, si se lo permitimos. Gálatas 4, versículo 6, miren lo que dice. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ya no es nosotros, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo el que clama, el cual clama, Abba Padre, en nuestro ser aquí, el Espíritu Santo clamando, papá, papá, yo te adoro, papá, Padre mío, papito.
Entonces, querido hermano, tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea el que interceda, el que ore. En esa actitud tenemos que llegar a nuestro rincón de oración o al lugar donde nos toque presentarnos para orar. Espíritu Santo de Dios, vamos a orar. Intercede por mí en este momento. Segundo enemigo que muchas veces no nos permite orar en el Espíritu. La ignorancia. La ignorancia. ¿A qué me estoy refiriendo con la ignorancia? Primero leamos Romanos 8, versículo 26. Ya lo hemos leído. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, de que muchas veces uno llega a orar y en realidad tiene tantos motivos de oración, son tantas las situaciones, son tantas las cosas que uno venía pensando en la semana que tenía que dedicar para orar, que no sabe por dónde orar ni qué decir en la oración. A veces uno empieza orando y diciendo lo que dice siempre. Llega un momento, ¿verdad?, que comienza a orar por sus seres queridos, por su entorno, por la iglesia, ¿no? Pero hay otros motivos también y uno no sabe. Hay ignorancia en ese sentido. ¿Qué es lo primario? ¿Qué es lo prioritario en mi oración? La Biblia también nos dice, ¿no?, que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades que están en el gobierno, por las autoridades religiosas. Dice la Biblia que tenemos que estar en constante oración por todo esto. También tenemos que orar por los misioneros que están en distintas partes del mundo, por las organizaciones que envían misioneros a distintos lugares, ¿no? Y uno dice, bueno, pero no sé si me va a dar el tiempo para recordar todo esto. Y aquí, hermano, es donde nosotros tenemos que acudir al Espíritu Santo de Dios. No sabemos muchas veces qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros, Él obra. E incluso, hasta es bueno preguntarle en la oración, Espíritu Santo, ¿por qué tengo que orar? ¿Cuál es aquel motivo? Y tenemos que ser selectivos muchas veces en los motivos de oración. No vamos a poder orar por todo, pero pedirle sabiduría al Señor, al Espíritu Santo de Dios, para poder orar como conviene, para pedir como conviene, conforme a lo que Él nos lleve a hacer en nuestra oración. El Espíritu sabe por lo que debemos orar. Imagínate que te llega un motivo de oración y te pone orar por fulano tal. Muchas veces nos pasa, ¿no? Oren por fulano. Fulano está internado, está grave. Y uno se pone a orar, ¿no? ¿Y por qué ora? ¿Por la sanidad? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios ya está establecida para esa persona? Llevársela con Él, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos, ¿no?, hacer un cambio ahí de chip y comenzar a dialogar con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero orar por esta persona, pero quiero que se haga la voluntad del Señor, no la mía. Espíritu Santo de Dios, llévame a orar bien por las necesidades de esta persona. Porque siempre va a aflorar en nosotros, ¿verdad? Alguien me dijo una vez, mirá, necesitamos orar por nuestra hija que está enferma, ¿no? Y claro, yo me pongo en el lugar de esos padres y hay desesperación, ¿verdad? Claro. Y entonces ellos estaban buscando personas, necesitamos personas que sean de oración fuerte, me decían ellos. Personas de oración fuerte, ¿no?
Y yo pensaba, ¿no? ¿Y qué es esto de oración fuerte? ¿No? ¿Será que son personas que se reclamen a Dios sanidad, sanidad? ¿Será que eso es orar fuerte? ¿O será que orar fuerte es orar en el Espíritu? ¿No? Pero esa tiene que ser nuestra oración en el Espíritu, ¿no? Para que se haga y se cumpla la voluntad que Dios ya dictaminó. Yo sé que esto no es fácil, y más cuando llega a un ser amado, ¿verdad? Nos desajusta, nos mueve el piso. Pero cuando uno se acerca en humildad al Señor, diciéndole, Señor, yo estoy destrozado, no sé ni cómo orar por este motivo. El Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles sabrá cómo llevar esa oración delante del trono de Dios, sin lugar a dudas. Y nos enseñará también a nosotros a presentar esta oración de tal forma que se cumpla la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que orar para hacer la voluntad de Dios también. Isaías 11:2 dice el pasaje aquí, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu de Dios, hermano, reposando ahí en tu vida, dando sabiduría, dando inteligencia. A veces nosotros estamos corriendo detrás de esas fórmulas que hay en internet, ¿no? Que te dicen qué cosas tenés que hacer para aprovechar bien tu día. Como si la Biblia no enseñara sobre esto, ¿no? Cómo aprender a ser un buen administrador del tiempo, cómo ser un buen administrador de los recursos, ¿no? Y andar buscando fórmulas, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El Espíritu Santo, que habita en nosotros, es un espíritu de sabiduría, es un espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Ahí está el camino, ahí está la solución. No busques otras fórmulas. Arrodillaste delante del Señor, reconoce tu debilidad y presentarte ante Él y decir, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, llévame a orar de la forma correcta. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué triste es escuchar oraciones. Miren que yo las he escuchado. Oraciones donde hasta se le falta el respeto al Señor. Hasta donde hay personas que se enojan orando y exigiendo y demandando. Somos tus hijos. Y esto y lo otro y reclamando. Ignorancia. Ignorancia. Vaya que si tenemos que aprender nosotros a presentarnos delante del Señor a través del Espíritu Santo, que nos dará la sabiduría y el temor de Jehová. Tercer enemigo, a la hora de querer orar en el Espíritu, la impotencia. Me estoy refiriendo a esa inhabilidad física que todos tenemos. El cansancio. Me viene a la mente ahí Pedro, Jacobo y Juan. Jesús les dijo, ustedes oren aquí, muchachos, que yo voy a orar y a batallar, o que se viene una prueba muy dura. ¿Y qué hicieron los tres muchachos? Se durmieron, estaban cansados. Y nosotros también nos pasa eso, ¿no? La impotencia de poder orar, no nos dan los tiempos, hay cansancio. Y ese es un enemigo de la oración. Y los discípulos aquí fueron débiles, hubo impotencia en ellos. Y yo creo, hermano, que cuando nos agarró el sueño o cuando, en fin, no nos da la capacidad, con más razón tenemos que sentarnos ahí y decir, Espíritu Santo, aquí estoy, rendido, no me dan las fuerzas, pero quiero presentarme delante del trono del Señor para buscar su voluntad
para presentar esta petición de una forma conveniente, agradable al Señor, buscando su voluntad y no la mía. La oración en el Espíritu, orando en el Espíritu. Hermano, Dios nos da la fortaleza para orar. Dios nos da, y la oración en el Espíritu es la oración que Dios escucha. No es una oración egoísta basada en nuestros propios deseos. Cuidado con esa oración. Cuidado con comenzar a ponerle condiciones a Dios. Es tiempo de aprender a orar en el Espíritu Santo de Dios. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Y el Señor nos sorprenderá con las respuestas, ¿no? Ah, sí, sí. Y sabremos que es respuesta de Dios. Porque cuando Dios obra y abre puerta, hermano, uno sabe muy bien cuál ha sido el obrar del Señor. Sigamos por esa senda. Si ya estás caminando por esa senda, bueno, seguí por ahí. No cambies el método. Seguí buscando esta oración, orando en el Espíritu.